La última vez que yo fui funcionario público fue en el año 2000, durante el gobierno de transición. De allí para adelante mis actividades principalmente son de consultoría, con cooperación internacional, y soy docente de Cayetano Heredia. Mira, no tenía ningún cargo en el Ministerio de Economía. Ningún cargo. Yo fui funcionario público por última vez en el año 2000 durante el gobierno de transición. Terminó el gobierno de transición, ese día terminó mi rol de funcionario público en el país. Desde ese entonces hasta el momento donde aparece la pandemia, mi trabajo ha sido de consultor, haciendo asistencias técnicas en diferentes países de la región, en el área de salud, en el área de protección social, básicamente. Coincidentemente, estábamos para terminar la consultoría para el Ministerio de Economía contratado por la Unión Europea. Éramos un equipo de varias personas y estábamos en los últimos informes de cierre, y justo aparece la pandemia en marzo. Terminábamos en abril, primera, segunda semana de abril, la consultoría. Y coincidentemente, la pandemia inicia con mucha fuerza, y el equipo del Ministerio de Economía, su día a día fue la pandemia. Cualquier otro tema no había más que conversar. Entonces nuestras reuniones, que eran diarias, dejaron de ser diarias y se convirtió en un tema de pandemia. Por mi formación, porque el Ministerio de Economía me conocía de otros servicios anteriores, participé activamente en el diseño del programa articulado nutricional en el año 2007, 2008. Nos pidieron colaborar, participar en cuanto fuera posible y estuviera a nuestro alcance, y de hecho nos pusimos a disposición, pero no me vinculaba a no tenía ningún vínculo laboral con ellos. Sí, fíjate, yo pensaría en tres puntos ahí en la pregunta, ¿no? La primera, que es la sensación que percibo, experimento en los primeros meses, o sea, en las primeras semanas de enero, es la de lejanía del fenómeno. Esto está en el Asia, puede ser algo similar a lo que pasó con la influenza en el 2006-2007, puede ser uno de esos brotes más que aparecen y se controlan y está en una zona muy lejana. Y también yo creo que en los medios, las declaraciones de los diferentes expertos que aparecían comentando sobre el tema, transmitía esa sensación de lejanía. Y eso me parece que también se extendió a las autoridades de ese entonces, ¿no? En las autoridades se percibía un fenómeno muy lejano que tal vez no llegaría al país, ¿no? O sea, no sentía la angustia, la desesperación por apurar en formular un plan exhaustivo, comprensible, sino más bien podría ser como uno de los tantos brotes que antes había pasado en el país. Yo creo que sí, y ahí voy al segundo tema. Esta no es nuestra primera epidemia, fíjate, ni va a ser la última. En 91, epidemia del cólera, una pandemia con muchos muertos, llegó hasta el último de los lugares del país, lugares alejadísimos del país llegó, murieron cientos de personas, y en ese entonces, al mismo tiempo que arrancaba la epidemia del cólera en el país, tú sentías que no teníamos una capacidad mínima de investigación epidemiológica. Era pobrísima nuestra capacidad en epidemiología. O sea, no teníamos epidemiólogos que enfrentaran la epidemia. No había experiencia. No había experiencia. Y con asistencia del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, iniciaron un programa de especialización en epidemiología de campo. Y digamos que fue una de las medidas más interesantes que uno miró con mucho interés en ese entonces, y salieron equipos muy buenos de ese entonces. O sea, 2-3 años sucesivos fueron equipos aún que han terminado en OMS, en OPS, en diferentes países, en otros lugares, por la formación que tuvieron. Ese impulso de los 90 se dejó durante los 2000 y los años siguientes. O sea, dejas de hacer y desarrollar tu sistema de vigilancia epidemiológica.
Y yo estoy convencido que nuestro sistema de vigilancia epidemiológica no estuvo preparado, no estuvo listo para tener suficiente capacidad en detectar oportunamente el primer caso del COVID. Ahí se demoraron. Y en una epidemia, perder una semana es un montón. Perder un día ya es bastante. Pero perder una semana, 2 semanas o 3 semanas es demasiado tiempo. Hay una gran diferencia entre iniciar una cuarentena justo cuando llega el primer caso a iniciar una cuarentena cuando ya está pasado más de un mes o 2 meses. Eso es terrible. Entonces la efectividad de estas medidas que clásicamente conocemos en epidemiología dejan de ser muy útiles, ¿sí? Y ese yo creo que es el segundo tema. Y un tercer tema que uno siente que no trabajó el país es que nunca nos estuvimos haciendo la pregunta: ¿qué pasaría, cómo haríamos frente a una pandemia de tal escala, de tal magnitud? Si esta pandemia fuera como la influenza que vivió la China, el H1N1, si algo así pasaría en el país, ¿qué haríamos? ¿Cómo enfrentaríamos? Y es una pregunta que se han hecho muchos países durante los últimos 20 años. En el mundo eso se ha sistematizado, tiene toda una pauta metodológica para identificar todos tus puntos flacos como país para hacerle frente a una pandemia. Es algo que no lo hicimos en el país. O sea, no hay manera de prepararnos para una pandemia una semana. Eso es imposible. O sea, hay que estar listos siempre. Y lo que aquí esperamos es que ocurriera el primer caso para recién entender qué hacer. Y eso es muy tarde. Yo te diría que en enero mi mirada era a través de los medios. Yo no estaba conectado al tema. En ese momento mi tema central para el Ministerio de Economía era formular el programa de presupuesto por resultados del desarrollo infantil temprano. Para eso era la asistencia técnica. Y yo estaba totalmente obsesionado en terminar ese trabajo, ¿no? Era un trabajo que convocó a 10 ministerios del país. Se realizaron durante varios meses, con sesiones semanales, interdiarias, con mucha literatura realizando, discusiones, consensos, y eso estaba centrado en mi trabajo. Entonces, de lo que escuchaba en medios, me parecía un tema que podía no ser tan lejano. Y yo diría que en febrero recién yo comienzo a angustiarme, más que todo porque mis aficiones un tanto por la epidemia, por los temas epidemiológicos, sobre todo esto de hacer modelos matemáticos, hacer proyecciones, los números que uno miraba en China, en Wuhan, eran tremendamente alarmantes. Eso uno miraba, es como que cuando uno hace el cálculo matemático, pocas veces la realidad reproduce lo que en la matemática tú has hecho. Pero en Wuhan tú sentías que el dibujo matemático estaba perfectamente empatando con lo que en la realidad estaba ocurriendo. Y eso era alarmante para mí. Entonces en ese momento, ya hacia febrero, decía, si esto llegara al país sería terrible. Y eso era febrero. Y ese es uno de los análisis que lo hago, pero para consumo más de académico, más de interés, de investigación, de curiosidad. No es porque, o sea, no estuve encargado de nada sobre ese tema, no conversé yo con el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud, no conversé con nadie, simplemente me llamó la atención que en ese momento, en febrero, aún en las autoridades se percibía bastante, yo diría, tranquilidad, ¿no? Hoy serénense. Más bien el mensaje era, por favor, no alarmen a la población, tranquilicen que esto está totalmente controlado. Hacia marzo, en una de estas reuniones, porque ya el tema de desarrollo infantil temprano ya no era el tema de conversación del Ministerio de Economía, sino era la pandemia, les comentaba que esto sería terrible para el país, ¿no? Que era una cuestión muy seria. Pero ahí uno sentía que te escuchaban, pero medio alarmista este doctor, ¿no? Algo, no sé hasta dónde sea. Y donde toman un poco más en cuenta es cuando, a partir del sexto fallecido, por ahí creo que más o menos, uno mira que esta proyección matemática que habíamos hecho prácticamente reproduce la tendencia que estamos mirando en el país. En ese momento, por una parte, yo tengo la enorme inquietud de alarma, y sí comparto yo el Ministerio de Economía con el equipo
con el cual nos reunimos diariamente, por ahí le compartieron a la ministra también, y eso es así. Y de ahí viene un poco más por parte de ellos su interés en que, oye, apóyanos, colaboramos en todo lo que tú puedas, ¿no? Y ahí yo tengo un punto, ¿no? Cuando uno revisa hacia atrás, un dato que a mí siempre me llamó la atención fue la visita de los tres ciudadanos de China, que habían salido el 13 de enero de Wuhan. Y el día 28 o 29, por allí, aquí en el Perú, le hacen la prueba molecular y descartan COVID. Hoy sabemos, y no solamente hoy, sino en ese momento, sabemos que las pruebas moleculares no descartan la enfermedad. Las pruebas moleculares confirman que tú tienes COVID. Pero cuando sale negativo, no es que te está diciendo tienes COVID. Y hoy mucha gente lo sabe. O sea, ha dicho, oye, a mí me salió negativo y después salió positivo la prueba molecular. Entonces ahí fuimos, yo creo que pocos suspicaces para interpretar ese dato. Lamentablemente la interpretación, desafortunadamente hoy día está descartado el COVID en el país. Y no bastaba una sola prueba molecular. Había que hacer otras cosas más. Es más, con el antecedente epidemiológico, si quieres la interpretación hubiera sido, este es un COVID hasta que se demuestre lo contrario con una serie de pruebas. Y hubiese asumido que allí estaba arrancando el COVID. Yo diría que es en enero. Ahí arranca el COVID. Y tal vez, fíjate, no sé si, pero aquí yo te puedo mostrar un diagrama en la cual está cómo ocurre esto. Y eso se puede ver con la data del SINADEF, que es este sistema que por accidente, yo diría, lo teníamos en el país, que es el certificado electrónico de defunciones, ¿no? Cuando uno analiza, comienza a identificar que hacia el 8, 9, 10 de febrero se incrementa de pronto las muertes en personas mayores de 65 años, cosa que nunca antes se había visto en el país, ni el 17, ni el 18, ni el 19 en Lima Metropolitana. Pero ¿en quiénes se incrementa? Se incrementa en los que dicen fallecido en domicilio. Y nuestros ojos de epidemia estaban en los que fallecen en establecimientos de salud. O sea, estábamos mirando donde las cosas estaban bien, pero no estábamos mirando a la gente que está falleciendo en su casa. Normalmente ese es un número pequeño, pero aquí llama la atención que de pronto aumenta a partir del 8, 9, 10 de febrero, tiene una curva creciente y que no vuelve a caer nunca más. Inusual. El doble, el triple de muertos de lo que antes miraba. O sea, era inusual. La velocidad era enorme. Y eso ya era el 8 al 10 de febrero. Pero nuestro sistema de vigilancia epidemiológica no lo miró, no lo detectó, porque solamente miraba las muertes que eran notificadas de los establecimientos de salud. Y no miraba el SINADEF. Si mirabas el SINADEF y lo hacías con un ojo más agudo, podrías haber puesto la alarma de que hay algo raro está pasando, que esta gente esté muriendo en su casa. Pero no lo hicimos. Y ahí otra vez uno reflexiona y dice, nuestro sistema epidemiológico probablemente en los últimos 20 años no ha tenido la suficiente prioridad como para ser bien desarrollado, ¿no? Es descomunal la cantidad de casos que uno observa a partir de febrero. Para que la ola de muertos aparezca en febrero, significa que la ola de infectados tendría que haber sido 2, 3 semanas antes. Eso tenía que haber ocurrido en enero. Y para ese entonces nuestros sistemas de control, de vigilancias, no estaban sofisticadamente haciendo lo que ya en otros países estaban haciendo, ¿no? Las cuarentenas son medidas indispensables, se ha hecho durante diferentes epidemias que ha habido en el mundo, en diferentes países. El asunto es que para que sea efectiva, tiene 3 cosas que ocurrir. Uno es que tiene que ser oportuna. Cuando la cuarentena se demora en iniciar, para que tengan una idea más o menos, si tú te demoras, si lo haces faltando una semana para que arranque esta curva de crecimiento exponencial, el efecto es de 60% de reducción. Si lo hacemos
con 2 semanas de anticipación, el efecto es de 85%. Si lo hacemos con 3 semanas de anticipación, eso es 95% de efectividad de la cuarentena. Y la cuarentena del Perú es una de las más duras, las más drásticas que se hizo. O sea, en la región, en América Latina, éramos el que paramos el país en seco absolutamente. O sea, fue bien implementada la cuarentena en términos de su intensidad, pero creo que arrancamos fuera de tiempo, arrancamos atrasado. O sea, hubiésemos puesto más alerta en los casos de enero, hubiésemos puesto más alerta en seguir estos fallecidos en febrero. Si hubiéramos puesto allí el arranque de la cuarentena, tal vez hubiera sido otra la historia, ¿no? No la que hemos vivido. Y eso lo ve en los números. Hoy mucha gente ya tiene mucho más que comentar sobre eso y están claros de que sí, no creo que hemos arrancado en ese momento. Entonces ahí viene el otro tema. Si yo hago una cuarentena cuando ya estoy en la curva creciente de la epidemia, en verdad lo que facilito es la dinamización de la epidemia intrafamiliar. Si lo hago la cuarentena cuando aparece el caso cero, el primero, pues voy a contener la epidemia. Pero si lo hago tarde, pues no voy a contener, lo que voy a hacer es que simplemente va a seguir su curso la epidemia, ¿no? Y aquí arrancamos muy tarde. Y ahí viene el otro factor cuando hace una cuarentena, la duración de la cuarentena. O sea, no hay cuarentena de meses, las cuarentenas son más cortas. Si uno sabe que la cuarentena está tarde, ya es inútil seguir con la cuarentena. Eso nos pasó en la segunda ola. Cuando a mí me consultan en la segunda ola, me decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Radicalizamos más la restricción mobiliaria? No, ya estás tarde. O sea, mira, ya estás por llegar al pico de la segunda ola. Es imposible que vayas a controlar. Al contrario, vas a dinamizar al interior de la familia la transmisión. Lo que tienes que es el uso de la mascarilla, todos esos otros elementos que aprendimos a hacerlo, es lo que tienes que promover. Pero a estas alturas ya estás muy tarde. O sea, una cuarentena, arrancar en medio de la curva de aceleración, es muy tarde. Es lo que también lo hemos visto con esta pandemia, ¿no? Y el tercer elemento es que tú puedas tener una buena fiscalización, un buen monitoreo del cumplimiento de la cuarentena. Y para eso es indispensable tener información en tiempo real. Y aquí en el país la información que tú tenías en tiempo real es de los muertos. No tenías la información de la movilidad de la gente. Fíjense que arrancamos la cuarentena y de la cuarentena estaban exceptuados los mercados. El mercado de Santa Anita cada mañana era como un concierto. O sea, miles de personas congregaban ahí. Pero nunca estuvo mapeado dónde son los puntos de mayor aglomeración en el país, en las ciudades, y dónde había que hacer un trabajo más fino de restricción de la movilidad, de la distancia y todas estas cosas. Y fueron estos mercados. Si usted recuerda, cuando en algún momento toman las pruebas en los mercados, los resultados eran 90%, 80%, prácticamente toda la población que estuvo en los mercados estaban infectadas. Y ya estaba muy tarde, o sea, no trabajamos, yo diría, allí en entender mejor la movilidad de las personas. Información de antenas, de celulares, información de las cámaras de vigilancia de los municipios, información del propio satélite del Perú. Nada de esa información pudo usarse prolijamente para hacer este análisis diariamente, ¿no? Habían temas de que no se puede intercambiar los datos, una serie de barreras para que eso ocurriera. Yo creo que ya nos hemos olvidado de la pandemia y hoy hemos vuelto al 2019 como si que estaríamos ya sin pandemia. Entonces, estas tareas de fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, de hacer una transformación dramática en términos de sus capacidades, de su capacitación del personal, de todas estas plataformas de intercambio de información, no veo que esté en la agenda, no. En este momento estamos capturados por otra agenda.
La pandemia nos deja una lección clara sobre los sistemas de vigilancia epidemiológica en el país, ¿no? O sea, necesitas transformaciones importantes, como yo le decía, necesitamos transitar de una vigilancia epidemiológica que está muy sesgado al conteo de casos a una vigilancia de salud pública, que es vigilar los factores de riesgo, que es entender este factor movilidad de las personas. O sea, hoy deberíamos saber mejor cómo se mueven las personas al interior de la ciudad, entre ciudades. Entender eso va a ser muy útil para enfrentar cualquier otra epidemia como la del COVID, que se transmite por las vías aéreas, ¿no? Entonces, esa movilidad no la entendemos, no la hemos recogido. Fíjate la muestra más clara. SINADEF fue tu instrumento, prácticamente tu termómetro para medir la pandemia. Todo el día uno miraba la información del SINADEF. Normalmente en una epidemia lo que uno no mira son los muertos, lo que uno mira son los casos nuevos, pero no teníamos suficiente confiabilidad, confianza, ni creíamos mucho en los casos, sino más bien creíamos en los muertos. Este sistema ha parado a fines de año. Pasó algo y pararon. Y no ha vuelto a funcionar a su ritmo del 2019. No ha vuelto, está ahí parado. Probablemente es un sistema que no tiene un sol de presupuesto. No lo tengo idea. Es una tarea, como decirles, como que un día se rompió el termómetro en su casa y no compró usted de nuevo. Y todavía tiene la sospecha que pues, está en plena ola, en la plena quinta ola, y que va a tener fiebre y no lo mira. Es por decir, hay muchas otras cosas más que hacer. En un sistema de vigilancia que no solamente mira los casos, está mirando otros factores, niveles de hacinamiento y otros más. En el país uno siente que no sabíamos de qué tamaño eran los adultos mayores con enfermedades crónicas. O sea, muchas personas reconocieron su enfermedad, su diabetes, en el COVID. O sea, cuando se infectaron con el COVID, como el COVID en personas diabéticas tiene más secuelas, se vuelve más severo, recién se enteraron que eran diabéticos. Y el país nunca tuvo información suficiente, completa, comprensiva de su población adulta mayor con enfermedades crónicas. Lima Metropolitana tiene un primer nivel que no está hecho para atender los casos crónicos. Está hecho para atender el tema materno-infantil. Es importantísimo, es clarísimo, pero eso es de hace 30 años atrás, cuando la mortalidad infantil era un problema importante en el país. Pero a este momento tendrías que tener un primer nivel preparado, diseñado para atender, para identificar a esa población con enfermedades crónicas. Ya en Lima es una población vieja. Es repensar el primer nivel completamente. Este es un primer nivel donde usted va a tomarse una prueba para ver si tiene algún problema cardiovascular y lo que le van a hacer es derivar al hospital. Si usted tiene que hacerse una endoscopía que se puede hacer de manera ambulatoria, va a tener que ir al hospital. Si usted tiene que hacerse una colposcopía, que es una prueba que se puede hacer en el primer nivel, inclusive no necesariamente por profesionales especializados, tiene que ir al segundo nivel. O sea, un montón de prestaciones que se hacen en el primer nivel en muchos países de la región, Chile, Colombia y otros países más, Brasil, en el Perú se hace en el segundo o tercer nivel. Entonces, y no estoy hablando de las regiones, estoy hablando de Lima Metropolitana. O sea, este es un primer nivel preparado para vacunar niños. No es un primer nivel preparado para la atención del adulto mayor con condiciones crónicas. Pues las regiones, eso todavía es mucho más complicado, ¿no? No hablemos de muchas regiones, hablemos de Arequipa, Trujillo, o sea, estas 7 o 10 o 13 ciudades principales del país, estas metrópolis regionales, son copia de Lima Metropolitana, ¿no? Es un primer nivel muy básico, muy orientado a esa atención salud materno infantil que siempre fue un tema por los 90 en el país, pero a estas alturas tienes que reformatear todo el primer nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Y reformatear el primer nivel, pensar en la población adulto mayor, no es un tema solamente de salud. Yo creo que desde el Ministerio de Salud no se atiende estas condiciones crónicas. Estas condiciones crónicas necesitan la concurrencia de otros actores, ¿no? Un paciente
con un problema oncológico no solamente necesita medicamentos, necesita asistencia social, y mucha asistencia social, para desplazarse, para movilizarse, y eso lo evidencia la pandemia, ¿no? La pandemia terror le dice, tiene medicamentos, pero no hay quien le lleve los medicamentos al paciente, no hay quien le recoja, él no puede, está en silla de ruedas, recién te enteras del paciente. Muy tarde, entonces solamente pensaste que él necesita el medicamento, pero que para una condición crónica usted requiere de otras prestaciones, que no van a estar solamente en el Ministerio de Salud. Entonces es repensar un modelo de cuidado para el adulto mayor. Yo la semana pasada estuve con síntomas de un resfriado. Y lo que ha mostrado la mascarilla es que ante cualquier infección respiratoria, el uso de la mascarilla evita esa transmisión. El único que se ha enfermado en la casa soy yo. El resto de mi familia, tengo 2 hijos, la esposa, y tengo la suegra que es adulto mayor, no se ha infectado. Típicamente, si uno miraba, bastaba que alguien en la casa se infecte, todos terminaban con el cuadro respiratorio después. Y ahí hemos encontrado que la mascarilla ayuda a controlar la diseminación de estas infecciones respiratorias en el hogar. ¿Sí? Mira, un foco de transmisión para tuberculosis sin duda es los medios de transporte, ¿no? Entonces, si alguien tiene un problema respiratorio, pues usa una mascarilla. En sitios cerrados, usa esta mascarilla si tienes un problema de infección respiratoria. No vas a contagiar y tampoco te vas a contagiar, ¿no? Desde mi perspectiva, o sea, yo creo que son enormes los retos. Hay muchas aristas, pero uno necesita transformar el sistema de vigilancia epidemiológica del país. O sea, creo que estamos 20 años atrás. ¿Sí? Hay cambios importantes que hacer. Han hecho vigilancia genómica y eso ya es bastante, pero no es, o sea, la vigilancia genómica es vigilar después que el bicho ya llegó, que ya lo tenemos. El tema es vigilar los otros factores de riesgo, y eso implica tener capacidades para recolectar enormes cantidades de información que están en los sistemas administrativos de diferentes sectores del país, tener resuelto todo el tema de la interoperabilidad. Mucho de lo que hacemos es un intercambio de datos. Es como que le digo, acá está mi USB, te paso el archivo. Así no funciona. O sea, tenemos que transitar verdaderamente a interoperar los sistemas de información. O sea, la data que tiene salud no interopera con la data que tiene el Ministerio de Salud. En Lima eso fue crítico por la pandemia. Dentro del mismo Ministerio de Salud están una serie de sistemas aislados que no interoperan entre ellos. La data del SINADEF no interoperaba con el sistema de notificación de epidemiología. Había intercambio de datos, sí, pero una cosa es intercambio de datos y otra cosa es que interoperen los sistemas. O sea, una cuestión es recibir el archivo, descargarlo y ponerlo, y otra cuestión diferente es que entre los sistemas comiencen a conversar. Y eso no ha ocurrido. Necesita una reforma. El otro tema, yo creo que la lección que te deja el COVID es que los adultos mayores se nos fueron tempranamente. No les atendimos ni les dimos la respuesta oportuna. Entonces, el tema de enfermedades crónicas es el tema que tiene que verse desde el primer nivel. No puede seguir siendo un tema del segundo nivel, ¿no?